Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, del mundo en el que habían estado hasta ahora. Un mundo que ha perdido la intención por la cual Dios lo creó y es torcido, rebelde y no dócil. Estoy hablando de sinónimos españoles por la palabra perverso en el diccionario griego de Strong's, de esta perversa generación. Generación normalmente significa cierto tiempo, pero en este versículo se refiere al tipo de gente y la raíz es gene, es decir, sus genes espirituales son perversos. Tienen que arrepentirse de su alianza pasada con el mundo, las personas que están oyendo a Pedro en el día de Pentecostés. Tiene que dejar eso atrás, la perversa generación. Esto es lo que pasó en el día de Pentecostés y fue el cumplimiento de la celebración jubilosa de la cosecha. Lo que esperaban en Lucas 19:11, donde dice que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los judíos sí lo vivían, pero no en la manera que pensaban. Recibieron la palabra de Pedro, el Evangelio, y fueron hechos una nueva creación, 3,000 personas. Inmediatamente dieron testimonio público de la obra interior siendo bautizados en agua. Ellos fueron introducidos en el reino de Dios ese mismo día. El reino que estaban esperando, que pensaba que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente y se manifestó. Lo están viviendo. Ellos fueron introducidos en el reino de Dios ese mismo día y el reino emergió en sus corazones a través de un nuevo nacimiento. Ya no hay necesidad de celebrar la fiesta del Antiguo Testamento.
porque llegó a su cumplimiento cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los cristianos. El resultado fue una gran cosecha de almas, y no solamente en aquel día, sino en los siglos que han acontecido hasta el día de hoy. Los versículos finales de Hechos capítulo 2 relatan las actividades de la iglesia primitiva de Jerusalén. Los apóstoles les enseñaron la doctrina verdadera, que es una práctica vital de la iglesia. Fue el propósito de Cristo que sus seguidores más cercanos enseñaran a las siguientes generaciones. Cuando Jesús oró al Padre, dijo, yo les he dado tu palabra. Y además oró por quienes creyesen en él por medio de su palabra, lo cual somos todos nosotros. No tenemos otro testamento que estudiar, que saber, que es lo que escribió los apóstoles para nuestro beneficio en el siglo XXI. Buenas tardes, amigo oyente. Después que Jesús vino de estar tentado en el desierto, dijo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios apareció en los días de Jesús y por medio de Jesús, como nunca se había aparecido antes sobre el mundo. No fue como el pueblo lo esperaba, porque el reino físico todavía esperaba el futuro. Pero Jesús dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo es el rey sobre el reino de la verdad. El reino de Cristo fue, cuando habló con Pilato, y hasta ahora es un reino espiritual que consiste de la verdad y no hay mentira en el Evangelio. Él lo forma en el interior del ser humano. Dios lo hace, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Lucas 17, 20 y 21 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? La misma pregunta que habían tenido durante todo ese tiempo. Ese es su interés, eso es lo que quieren saber. Por eso muchos están en Jerusalén de otras partes del mundo, muchos judíos. Están ahí porque piensan que va a aparecer inmediatamente el reino de Dios. Y lo preguntan los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Eso es lo que estoy diciendo. Esto es para el futuro, cuando venga con advertencia, porque el reino será físico, pero ahora es un reino espiritual, no de este mundo, dijo Jesús a Pilato. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, y aquí dice, en esta versión Reina Valera, entre vosotros. Más correcto sería decir, está en vosotros. Es un reino espiritual. En el hombre interior
está el reino de Dios. Estos versículos nos enseñan claramente de la naturaleza del reino de Dios en el tiempo presente. Pero no por eso es menos que el reino que fue manifestado en el Antiguo Testamento. También nos enseñó Jesús que lo que es invisible al ojo físico rebosará del ser interior. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿ves?, correrán ríos de agua viva. El reino de Dios está en vosotros. Y fue lo que la multitud vivía en el día de Pentecostés. Era algo mucho más glorioso que pensaban recibir al venir a Jerusalén para la fiesta, pensando que inmediatamente iba a aparecer el reino de Dios. Y vino. No apareció físicamente, pero sí tomó su lugar en el interior, en la profundidad del hombre. El Evangelio le salvó de la perversión y la condenación del pecado. Le salvó a la vida eterna, haciéndoles miembros de la Iglesia de Cristo. Empezaron a recibir enseñanza única, como este mundo no podía darles, como jamás habían escuchado a ellos, que los apóstoles habían recibido directamente de Cristo, el Hijo de Dios. Vino de lugares celestiales, pero son cosas que los ángeles ni pueden recibir. Palabras inspiradas por la tercera persona de la Trinidad. Y ahora vamos a saber más. Lo que 3,000 personas nuevas empezaron a recibir en ese día y delante del reino de Dios. La comunión cristiana fue también una práctica vital, incluyendo el partimiento mutuo del pan. Ya hemos dicho que ellos estaban siendo instruidos en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42 de los Hechos capítulo 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego dice, en la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. También la iglesia fue hecha una casa de oración, como Jesús dijo, del templo. Y lo limpió el templo, los echaba fuera los que vendían y los que compraban. Pero bueno, la gente insistía en seguir con sus negocios, con la vida como siempre lo habían vivido, con la religión que tenía. Y al fin, Jesús ya no llamó ese templo la casa de mi Padre, lo llamó vuestra casa. La entregó a ellos. Y dice, vuestra casa les será desolado. En un solo versículo aquí, vemos todos los ingredientes necesarios para la vida cristiana. Vemos versículo 42, muy importante, porque aquí hay las prácticas de los primeros cristianos. Esta es la primera iglesia, recuerda, que jamás ha existido. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1. Recibieron instrucción doctrinal, o sea, porque la palabra de Dios a veces quizás nos estorba. Pensamos en una cosa, pensamos en la teología, que tampoco es una palabra mala, pero lo que está diciendo aquí Lucas es que ellos recibieron enseñanza de parte de los apóstoles. Esa enseñanza es lo que es. Y
Comunión unos con otros. Este es número 2. Podemos decir esto a cualquier nuevo creyente. Cuando él dice, ¿qué debo hacer ya que he creído en Cristo? Le va a decir, número 1, tú tienes que estar en tu Biblia. Tú tienes que estudiarla tú mismo, leerla y escuchar doctrina de la Biblia o enseñanza de la Biblia. ¿Y qué más debo hacer? Dirá. Y puedes decirle en la comunión unos con otros. Tú tienes que ir a una iglesia o a un cuerpo de creyentes verdaderos, creyentes bíblicos, y tener comunión con ellos. Es la manera de crecer en el cristianismo. Y últimamente, no últimamente todavía, dice en el partimiento del pan. Es parte de la comunión, digo yo. El partimiento del pan. Y últimamente, la tercera cosa, en las oraciones. Mi casa será llamado casa de oración, y donde existe la iglesia verdadera, existe oración. No solamente de vez en cuando o en medio de las otras actividades de la iglesia. No. La oración es la base principal del cristianismo. La iglesia tiene que estar activa en las oraciones. Es la parte principal, lo más importante. Así que tú, si eres nuevo creyente, tienes que estar en la oración. Y tienes que estar en la iglesia orando como un cuerpo en las oraciones. ¿Bien? 3 cosas entonces. Debemos, en un solo versículo, todos los ingredientes más necesarios para la vida cristiana. Cristianos han recibido los mismos consejos por todas las épocas. 1. Estudia la palabra de Dios, la Biblia. 2. Congrégate con otros creyentes. Y 3. Orar individualmente y con el cuerpo de Cristo. También nos da una idea estos versículos de aquí en adelante, 43 hasta 47. Leemos en primer lugar en el versículo 43, donde nos da el ambiente que había en la iglesia primitiva. 1. 43. El temor de Dios cayó sobre la iglesia. Vamos a ver versículo 43. Estamos en capítulo 2. Sobrevino temor a toda persona. La primera cosa, el ambiente en la iglesia, este es ya la iglesia, estas son ya personas nuevamente convertidos, pero permanece sobre de ellos el temor de Dios. No un miedo de Dios, un temor reverencial de Dios. Muy necesario en la iglesia. Lo vemos aquí en la iglesia número 1, la primera iglesia, y lo vamos a ver enseguida. Y cuando leemos en capítulo 5, vamos a verlo especialmente en el asunto de las 2 personas de la pareja que habían mentido. Y bueno, esto estudiaremos después, pero para que veamos que este es normal. Temor, el temor de Dios reverencial a toda persona. Pero además también cayó sobre personas en la sociedad que oyeron acerca de lo que estaba aconteciendo entre los cristianos. No solamente en la iglesia, pero la iglesia tenía tanta influencia en la sociedad que el temor reverencial de Dios empezaba a accionar, mover entre la comunidad
secular también. En Hechos 5:11 ya he mencionado este capítulo, especialmente capítulo 5, enfatiza el temor de Dios que estaba sobre la iglesia y sobre la sociedad en general, con esta cosa de Ananías y Zafira. La iglesia fue un organismo sobrenatural. Vamos a seguir leyendo. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. También este está en la verdadera iglesia, la iglesia sana. Ve maravillas y señales. La iglesia fue y es un organismo sobrenatural, incomparable a cualquier entidad que jamás haya aparecido en este planeta. Su origen y su poder vienen de arriba. Su ciudadanía es la Nueva Jerusalén y todos sus ingredientes son espirituales. Ocurren en el hombre interior, lo estamos diciendo desde el principio de este programa. Es algo que ocurre básicamente dentro de los seres humanos, el hombre interior, y no tiene base en este mundo. Nada viene de esta tierra. Todo es celestial. Vemos estas tres cosas. Es sobrenatural la iglesia, es espiritual, es celestial. Sus manifestaciones son sobrenaturales y celestiales, manifestándose y fluyendo a la sociedad a través de maravillas. Había una unidad maravillosa entre los creyentes, cuyo origen estaba en la relación divina entre el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo. La base está en la oración. Nos da Jesucristo. O sea, en la oración, cuando oró al Padre, lo que pasa es que Jesús abre su corazón. ¡Qué privilegio tenemos! Que podamos nosotros entrar a donde Jesús está orando al Padre y saber lo que decía, no solamente esto, pero saber qué deseos tenía Jesús en su corazón. ¿Qué quería del Padre? ¿Qué quería de la iglesia? Nos explica en capítulo 17 de Juan. Y hombre, es una maravilla. Y te digo otra vez, es un privilegio tremendo que tenemos por poder ver lo que oró Cristo y saber lo que Él quería. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Cristo para mí, lea primeramente Juan capítulo 17, porque lo expresó en su oración al Padre. Vamos a ver versículo 21 y entonces versículo 23. Juan 17. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo veo al versículo 23 más claro todavía sobre este asunto de que está orando Jesús. Lo dice de esta forma: yo en ellos, o sea, yo en mis discípulos. Los discípulos que existían en su día. ¿A quién estaba tratando en esos días? Pero
como oró en versículo 20, que no solamente oraba por ellos, sino los que habían de creer en Él, por medio de la palabra de ellos que somos nosotros. No es por otra cosa, más por lo que dice el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios que hemos oído y hemos creído, que es la palabra de los apóstoles. Yo en ellos, nosotros también incluidos, y tú en mí, el Padre en el Hijo en el ser humano, renacido, para que sean perfectos en unidad con Dios en primer lugar. Este es el ingrediente más importante. He oído gente hablar de la unidad y no me he quedado satisfecho, porque parece que pueden ser unidos unos con los otros, enfatizando solamente esa unidad entre hermanos. De esta creencia ha salido el movimiento ecuménico, y es un movimiento falso. No estamos involucrados en este movimiento ecuménico. Estamos involucrados en la unidad con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo. O sea, nuestro anhelo número 1 no es estar unido con los hermanos, sino estar unidos con la deidad, unidos con Dios. Este es la meta. Este es donde queremos estar, en el Padre y en el Hijo, y solamente se hace por medio del Espíritu Santo. Así que está involucrado la Trinidad. Y este es el anhelo. Lo repito, porque tenemos que captar esto. La unidad que buscamos vendrá automáticamente. Vendrá automáticamente cuando estamos en el Padre y el Hijo. Nos acercamos unos a los otros en el Padre y el Hijo, no afuera. Esa es una unidad falsa si está fuera del Padre y el Hijo. Cada cristiano tiene que estar con ese anhelo de estar en el Padre y el Hijo. ¿Lo he enfatizado lo suficiente? Espero que sí. Espero que me entiende. Que esta es la unidad. Y automáticamente te digo, nos unimos cerca unos a los otros estando en esa situación. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es la única unidad verdadera. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Algo va a pasar con el mundo de afuera, fuera de la iglesia. Está hablando de la gente pagana, la gente que no cree, viendo una iglesia unida en el Padre y el Hijo. El mundo va a observar este fenómeno y van a creer, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo va a creer el Evangelio al ver un cuerpo de cristianos unidos con Dios, Cristo en ellos y el Padre en el Hijo, y que los has amado. El Padre, está hablando del Padre, has amado a ellos, tú y yo, como también a mí, a Cristo, me has amado. Déjame decirlo de esta forma, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los cristianos, el Padre ha amado a ellos como también ha amado a su Hijo Jesucristo. Ese es el amor de Dios que existió en la eternidad. De este amor está hablando. El amor de Dios que existió antes que el mundo fue formado, antes que el hombre fue creado. Este amor de Dios existía entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora es compartido con nosotros. No es amor humano. No es el amor de madre a su hijo. No es el amor entre novios, entre un matrimonio. No. Este es el amor eterno de Dios. Es diferente que el amor humano. Es más profundo, es más fuerte, es más honesto, es lleno de verdad, verdadero amor. Este versículo es algo tremendo, algo tremendo. Espero que lo hemos captado. El mundo va a ver gente llenos con Dios, llenos con la deidad de Dios, y por medio de la manifestación de Dios en nosotros. Porque el mundo no ha visto esto. El cristianismo lo ha introducido al mundo. ¿Qué ha introducido? Dios viviendo en seres humanos, manifestándose por medio de cuerpos humanos como el mundo también lo tiene. Y están viendo a esas personas y están pensando, ¿qué es esto? Nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos experimentado, nunca hemos visto gente como esta gente. ¿Qué es lo que tienen? Tienen a Cristo viviendo en ellos como con todos sus atributos. Y el Cristo que está entre su iglesia, que está en cada creyente, es el mismo ayer, hoy y para siempre, con su poder sobrenatural, manifestándose, como manifestó a los apóstoles, de lo cual dicen muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amigo mío, déjame decir que yo creo en ese tipo, esta clase de cristianismo, y nada menos. He visto maravillas y señales a través de los años que han dado con Cristo. Lo vi en México, lo vi a Cristo manifestándose a los mexicanos y haciendo su poder. Déjame hablar un poco de mi propia experiencia, porque quiero que sepan que no estamos hablando solamente de los tiempos bíblicos, estamos hablando del Cristo que es el mismo hoy como en aquellos tiempos. Yo me acuerdo muy desanimado en un pueblito en México, desanimado porque no vimos fruto en el tiempo que habíamos estado allí. Y dije, Dios mío, tenemos que verte a ti obrar aquí. Y le dije, y fui muy sincero al decirlo, Señor, si tú no te manifiestas, yo vuelvo a mi patria. Yo no voy a estar aquí arriesgando la vida con algunas personas asesinos y persecuciones, gente tirando piedras en las reuniones. ¿Por qué hago estas cosas si tú no te manifiestas a estas personas para que vean que tú eres una realidad? Te digo, Dios, tú tienes que obrar. Fui hablando de mi corazón y con mucha sinceridad. Y Dios me oyó
y empezamos a ver señales y maravillas. Empezamos a ver gente sanar de sus enfermedades. Empezamos a ver milagros de otros tipos, clases de milagros, pero vimos la obra de Dios sobrenatural. Y te voy a decir una cosa, este fue el secreto para el Evangelio que nosotros con que nosotros estamos involucrados en México. Esto es lo que atrajo a la gente, como dijo Cristo. Tú, yo en ellos, tú en mí. Y hombre, gente empezaron a creer y entregar sus vidas a Cristo, a ser transformados, a ser bautizados. Y hombre, cuando dejamos a México en 1979, gente que les importaba contar los creyentes que había en esa región donde el Evangelio no fue predicado antes. Nadie residía allí como misioneros. Pero un hermano me escribió y me dijo, hermano Loel, digo, ¿sabes que hemos visto que 46 iglesias se han levantado? Y hay como 5,000 cristianos en esas iglesias. Dios obró y sigue obrando. El número es mucho más grande ya, porque la obra no pertenece a nosotros, sino a Cristo. Así que nosotros salimos, otros entraron, y la obra siguió adelante. La obra es de Dios, y ha crecido mucho desde que nosotros salimos en 1969. Ha avanzado mucho, mucho. Pero vimos maravillas y señales. Bueno, estas personas de que estamos estudiando, esa primera iglesia que existía, fueron hermanos y hermanas de una gran familia, cuyo amor se detalla en los versículos 45 hasta 47. Tenían todas las cosas en común y el egoísmo no existía entre ellos. Por causa de Cristo y la iglesia, la ambición personal desapareció. Los creyentes se reunían diariamente en el templo y en grupos más pequeños, en casas privadas, alrededor de la mesa se unieron. Pensándolo, el lector puede gozar del ambiente de gozo y sencillez de corazón. Vamos a leer versículo 44 hasta 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos vivían para la gloria de Dios. Y como acabo de citar de Juan 17, 21 y 23, esta manera de vivir captó la atención del mundo que les rodeaba. La vida cristiana, bien vivida, es extremadamente atractiva y atrae a los pecadores a Cristo. Diré finalmente que el ambiente fue fértil, llevando fruto diariamente.
el Señor estaba presente obrando y porque Él es el Salvador, fue una siega continua de almas. Hay cierto judaísmo. Déjeme aclarar algo, porque hay que explicar algo aquí en esta porción. Hay cierto judaísmo muy evidente entre esta primera generación de cristianos, ya que todos eran judíos o prosélitos, venían de la religión de sus antepasados y no de una vez se podían olvidar porque era una religión en la cual Dios estaba involucrado, pero estaban viviendo ya en una nueva era. Por eso es notorio que siguieron en algunas costumbres judaicas. Los observamos juntos en el templo, por ejemplo. Yo creo eso es una de las cosas. Y también veremos en otros capítulos que tenían otras tradiciones o que otras tradiciones continuaron. Pero estas costumbres no continuaron en las iglesias gentiles. Se acabó con la iglesia de los judíos. Y están allí juntándose en el templo. ¿Por qué? Porque veían que el templo era muy importante para los judíos. Y tuvo que haber pasado un tiempo considerable para que estos, recuerda lo que hemos dicho, no son gente de Jerusalén. La minoría de ellos eran de Jerusalén. Los demás eran de muchas partes del mundo, que venían para el Pentecostés y vieron a los apóstoles hablando en sus lenguas. Fueron enseñados y alimentados por los apóstoles por un buen tiempo después. Pero después tuvieron que volver a sus casas nativas. Y tengo una pregunta. A ver, ¿qué les pasó al vivir otra vez entre las naciones de donde venían? Piensa también con esta pregunta. En el eunuco de Etiopía, el etíope, pues, cuando volvía a África, gozándose, como cuenta la Biblia, los apóstoles Pedro y Juan dijeron a los judíos en Jerusalén en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Pasará lo mismo en todos los que ven y oigan la realidad del Evangelio? Preguntó. Si estas personas fueron testigos, ¿dónde quiere que moraban? Esa es la pregunta. Probablemente tú, igual que yo, hemos observado que personas verdaderamente nacidas de nuevo no pueden ser silenciados. Sé de dos casos en México. He hablado de México un poco hoy. Uno trata de un hombre con quien compartimos el Evangelio una vez, refugiándole en nuestro coche durante una fuerte tormenta. Después volvió a su casa y testificó de lo que había pasado en él. Habló a toda su aldea y empezó a tener reuniones allí. Después fue a 2 aldeas cercanas y de esta manera fundó 3 iglesias. El otro de que conozco hizo lo mismo después de creer el mensaje tras haber leído un folleto sobre el Evangelio que cayó de una avioneta. Pablo da a entender en una carta a los romanos que no los conocía a ellos personalmente. Y no hay ninguna prueba de que Pedro hubiera visitado jamás a Roma. Esas son leyendas de que Pedro fundó la iglesia y que fue el obispo de Roma. Es una leyenda, te digo. No hay ninguna prueba bíblica que establece esta cosa. Es un engaño.
según creo yo, como había judíos romanos escuchando a los apóstoles en el día de Pentecostés y adelante, ellos mismos plantaron la iglesia romana. Y en todas partes, donde quiera que vivían, los que experimentaron el Pentecostés formaron iglesias indígenas. En los propósitos de Dios esto fue porque el mandamiento dado originalmente fue que cada judío fuera a Jerusalén observando las fiestas. Fue un mandamiento de Dios. ¿Y por qué? Para que algún día estarían allí en Jerusalén cuando Dios derramó su Espíritu. Todo tenía el fin de que atestiguaron la muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todo es de costumbre, toda la historia de las fiestas y que los padres de familia, donde quiera que estuvieran, tenían que ir a Jerusalén cada año para las fiestas. Fue todo para que un día, en el tiempo debido, estuvieran allí atestiguando el cumplimiento de la fiesta que era el derramamiento del Espíritu Santo. Qué tremendo es la historia del Evangelio. Todo el Antiguo Testamento iba mirando al futuro. Los profetas hablando del futuro, del Cristo, 300 detalles y más en cuanto de su vida. Todo el Antiguo Testamento, no solamente las profecías, sino las fiestas, las leyes, los sacrificios, tenían un cumplimiento que algún día iba a realizarse, y mucho de ella en Jerusalén. Bueno, amigo, tenemos una historia tremenda. La historia de la Biblia es el Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mucho fue predicho y cumplido en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, pero fue profetizado en el Antiguo Testamento y tenía que ver con el Evangelio. Y te digo que estas fiestas, 7 tenían anuales. La Pascua tenía su cumplimiento en la cruz de Cristo. Él ofreció su sangre en lugar de la sangre de los corderos, de los becerros, de todos los animales. Fueron típicos que señalaba el cumplimiento. Él fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo fue cumplido en Cristo. Ahora, amigo, personalmente, ahora aplica este testimonio que hemos leído, esta historia del Pentecostés, de la predicación de Pedro que hemos dado en semanas pasadas. Ahora, aplícalo a tu vida, porque para ti es la promesa. Para ti es la promesa, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ay, amigo, tanto para nosotros como los apóstoles. Estamos viviendo la realidad del Evangelio hoy, en el siglo XXI. No ha muerto. La iglesia está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y transforma personas milagrosamente en el siglo XXI. No es un proceso, es un milagro que hace Cristo en el interior de la persona. El reino de Dios ha venido a nosotros, nos ha alcanzado. Amigo,
que me escucha, si tú crees en Cristo, alguien te ha hablado y con eso llegó a ti el reino de Dios. Y que Dios te bendiga, hermano mío, con esa gran verdad, que tú eres un cristiano moderno del siglo XXI. Tanto como los apóstoles y los 3,000 que creyeron en Cristo cuando vieron el poder de Dios sobre los apóstoles. Hemos entrado en algo tremendo. El mundo no lo conoce. No conoce a Cristo. No conoce al Padre. Pero nosotros nos hemos acercado. El reino de Dios se ha manifestado. No físicamente. Y nosotros no vamos a cierto, catedral, que es más famoso que una capilla. No. Para nosotros, sea en el campo, que se hace una reunión en una casa particular, allí está el reino de Dios. Los ojos físicos no tienen que verlo, no pueden verlo. Lo que considera los ojos físicos es una iglesia falsa, pero los ojos del corazón pueden ver la iglesia que no se observa con ojos humanos, sino que se recibe en el corazón. Que Dios te bendiga, hermano. Y yo espero que siga escuchando estos mensajes del libro de los Hechos y que sea una gran bendición para ti. En el nombre de Cristo. Amén.